Me alegro de verte y espero que estés muy bien. En esta ocasión te traigo otra review de otro libro de Miranda Gray del que ya te hablé cuando analizamos juntas Luna Roja. Si no viste esa review, que está en 2 partes, o no la recuerdas bien, te dejo por aquí el enlace para que puedas volver a verla cuando te apetezca. En este caso te traigo Las 4 diosas de la mujer, un libro que para mí es muy interesante porque tiene un sentido práctico, esquemático y directo que no tiene Luna Roja. Luna Roja es un libro para leerlo y digerirlo, es un libro además que suele llegar a la vida de las mujeres en momentos puntuales que ellas lo necesitan, es un libro que se recomienda mucho de mujer a mujer, cuando escuchamos que pues nuestra, digamos, receptora, nuestra interlocutora, pues está en un momento de autodescubrimiento, que necesita como encontrar un poco sus dones y su fuerza interior. Luna Roja es un libro que se suele recomendar en esos momentos. Mientras que este libro está bien porque lo puedes tener un poco como de guía, de cabecera, pero de guía, porque está como planteado de manera que sepas cómo puedes aprovechar los dones y las energías de cada una de las fases del ciclo de una manera como muy concreta, como con tips, consejos y mensajes como muy directos. Este libro empieza también con un cuento, como empieza Luna Roja, que tiene la historia del despertar y a la que le dedicamos un vídeo. En este caso te la voy a resumir mucho más porque es un poco como la versión tráiler del despertar, es una versión más reducida. En este caso tenemos la historia de una princesa pues que se escapa de su castillo y acaba en el reino de las doncellas, donde hay un montón de chicas pues que se lo pasan muy bien, chicas más o menos de su edad, que viven en armonía, que hacen un poco lo que les da la gana. Decir que la princesa se encuentra, digamos, con estas doncellas porque llega a la morada donde estas viven porque tiene hambre. Entonces, bueno, pues la chica llega pensando que, bueno, capaz que me dan algo de comer. Efectivamente, le dan de comer, se pone ella a jugar y a pasárselo bien con las doncellas. Y entonces se da cuenta que se quiere quedar a vivir para siempre con ellas. Y estas doncellas le dicen que no, que ella tiene que seguir su camino. Así que de alguna manera amablemente le invitan a que se vaya y siga su camino. Nuevamente el hambre hace a esta princesa llegar a otra casa en la que haya un grupo de señoras que viven más en comunidad, que viven con sus hijas y que están en ese momento pues también cocinando y viviendo pues en armonía. Pues ella llega, se siente muy bien acogida, come muy bien, se siente muy acompañada por estas mujeres y entonces decide que se quiere quedar a vivir con ellas. Y este grupo de señoras, que son un poquito más tranquilas que esas primeras doncellas, le dicen pues que no, que ella tiene que seguir su camino. Así que nuevamente, muy amablemente, la invitan a que se vaya y que siga su camino. Empieza ya a ser de noche, la princesa está en el bosque, va caminando un poco como sin rumbo y entonces le empieza a entrar un poquito de miedo porque empieza a encontrarse con sombras, empiezan a aparecer bichos raros, ruidos así nocturnos, está sola, está un poco como desamparada y entonces se encuentra con una mujer en una zona donde hay un riachuelo donde la princesa para a descansar. Es una mujer con una energía muy salvaje, muy visceral, que no le da especialmente atención a la princesa, sino que se pone ella como a bailar una danza como si fuera de tambores, desnuda y dejándose llevar mucho por el ritmo del cuerpo. Y la princesa pues le da por imitarla, pues ella también se desnuda, se pone a bailar y entonces entra como en esa vorágine, en esa catarsis de energía salvaje que le nace del útero, una energía como muy poderosa, se le empieza a despertar un calor así en el cuerpo que esta princesa pues no conoce y en medio de ese flipe, digámoslo así, termina digamos como su ejercicio y se da cuenta que está sola, que la señora esa a la que empezó imitando durante el baile ya no se encuentra. En este momento pues la princesa toma conciencia de que está desnuda, sola en el bosque, que son las tantas de la mañana y que tiene un frío que no puede, así que decide buscar refugio. Se pone a caminar por el bosque y encuentra una cueva y en esa cueva hay una anciana. Esa anciana la invita a pasar, por supuesto le da de comer, le prepara una bañera calentita para que esta princesa se limpie en cuerpo y alma y después la invita a que se acueste a dormir. Cuando se despierta esta princesa pues volverá a su casa, ¿no? A su origen, pero mientras se duerme esta anciana le recuerda que en esa cueva ella siempre va a tener su hogar y que ella siempre va a poder volver cuando necesite refugio. Y aquí se termina el cuento.
Si te das cuenta, es una versión esquemática y reducida del despertar. Y de hecho, en este caso, la princesa sale de su casa, la princesa es como que empieza a menstruar, por eso sale y hace ese viaje cíclico y se encuentra primero con estas chicas así tan jóvenes y tan alegres con las que se quiere quedar, que sería el arquetipo de la doncella, la energía preovulatoria, la primavera, la luna creciente. Después pasa a esa otra casa donde están un poco más tranquilas, en esa cabaña, esas mujeres con sus hijas, que sería el arquetipo de la madre, esa energía de la ovulación, del verano, de la luna llena. Esa tercera mujer que se encuentra bailando a su aire y liberándose al atardecer, digamos, en mitad del bosque y siguiendo el ritmo de su cuerpo, representa a la hechicera, que es la energía premenstrual, la luna menguante, la energía del otoño. Y finalmente, quien la coge en su cueva y la invita a limpiarse y a descansar es la bruja, la anciana sabia, la menstruación, el invierno, la luna nueva. Y es muy interesante la frase que le dice cuando termina el cuento, de aquí siempre tendrás tu hogar al que puedas volver. Porque de alguna manera todas vamos a pasar por ahí otra vez, todas vamos a volver nuevamente a la fase menstrual, pero es que además estas arquetipas están siempre vivas y activas en nosotras. Entonces de alguna manera es lo que te está diciendo la anciana, es que siempre nos vamos a poder refugiar en ella cuando incluso estemos en otra fase y necesitemos un poquito de recogimiento, porque cuando estamos en fase preovulatoria no es que tengamos siempre ganas de jarana y que cuando nos entre alguna historia introspectiva digamos no, ahora no, que estoy de doncella, ya cuando esté yo de chamana veo qué hago. No. También podemos tener esos momentos porque no somos arquetipos puros, lo hemos comentado también en alguna ocasión. No es lo mismo tampoco estar en la fase menstrual en invierno, que estamos acompañadas porque el clima y la energía del invierno nos ayuda a acogernos, que estar en verano. La fase menstrual en verano es un poquito más sociable porque de alguna manera estamos irradiadas por la energía del verano también. Entonces, lo que nos muestra también este cuento es que tenemos 4 fases energéticas y menstruales muy separadas, pero al mismo tiempo son totalmente compatibles y se pueden mezclar, y es maravilloso. De la misma manera que cuando cambiamos de una fase del ciclo a otra no lo hacemos de golpe. O sea, yo no me acuesto doncella y me despierto madre. Hay una transición. No es lo mismo una fase al principio, cuando estamos en fase doncella, que estamos súper activas, que cuando empezamos a transitar hacia la fase madre, que es la fase ovulatoria, que estamos cada vez bajando más esa energía de frenesí a una energía quizás más amorosa, pero es una cosa progresiva. No es que te acuestes de una manera y te levantes de otra. No es tan drástico. Este libro tiene de bueno que explica muy bien a cada una de las arquetipas, cada una de las fases del ciclo. Explica muy bien preguntas que te puedes hacer, cómo me siento, y en función de lo que te respondas te ayuda a reconocer en qué fase estás. Y esto porque es interesante, porque todas sabemos cuando menstruamos, todas sabemos cuando estamos en fase bruja porque menstruamos, reconocemos la fase hechicera cuando estamos con el síndrome premenstrual y nos empezamos a sentir mal, y reconocemos la fase de doncella cuando ya se nos corta la regla. Pero muchas veces, como te comento, estamos en una fase, en otra o transitando y no somos conscientes y no sabemos definir. Entonces tenemos que ir contando cuántos días me faltan para que me baje la regla y así más o menos calcular en qué fase estoy. Pero en realidad el poder está en encontrar nosotras esas respuestas en cómo nos sentimos y en lo que nos está pasando en ese momento. Entonces hay un apartado muy interesante en este libro en el que te explican cómo lo puedes hacer, qué preguntas te puedes hacer. De la misma manera también te invita a que aproveches los recursos, la energía que te mueve esa fase para hacer unas cosas u otras. ¿Cuáles serían de alguna manera un reto? Es decir, ¿cuáles te van a costar más? Que te las puedes tomar como un reto e incluso te las puedes dejar para hacerlas en otro momento. Por ejemplo, si estás haciendo obras en casa y tienes que picar una pared, espérate a la fase de doncella, que vas a estar con la energía más activa, más arriba que cuando estés menstruando. Y al mismo tiempo también nos explica qué podemos hacer para aprovechar las energías de esa fase. Por ejemplo, en la fase de la chamana, de la hechicera, es muy buena idea meditar. Es la mejor fase para meditar porque es la fase en la que estamos con el canal introspectivo como más abierto, más receptivo. Explica también que es muy interesante la necesidad de satisfacer
las necesidades que tenemos en cada una de las fases. Ella la enfoca a consejos para satisfacer las necesidades de las diosas. Las diosas serían las arquetipas menstruales. Entonces, ¿qué puedes hacer para satisfacer esa energía, digamos, que demanda y que necesitas cuando estés transitando por ellas? Tiene también como punto interesante que desarrolla muy bien a las llamadas diosas oscuras, es decir, la chamana, la hechicera y la anciana sabia, la bruja. Las desarrolla bien, les da valor, les da poder, les da luz, nos hace conocerlas, que son las fases que normalmente más rechazamos porque nos gustan más las otras, que estamos más luminosas, más guapas, más para el mundo. Entonces, en este libro se rescata la importancia de conocer y reconocer en nosotras estas energías de las diosas oscuras, de las que se llamaban la luna roja, las de la fase de la dama roja, y cómo ponerlas en valor para de alguna manera ponernos en valor nosotras también. Tiene un apartado también que está muy interesante, que es como una meditación diaria con cada una de las diosas. Esta meditación empezarías a hacerla el día 1 de tu ciclo menstrual. Entonces empezarías por la fase en la que te dice anciana sabia, día 1. Entonces es como un consejito, es una frasecita. Tú la lees y puedes a lo mejor pues meditar sobre ella, leerla por la mañana y que te vaya resonando, entonces así sucesivamente. Evidentemente hay ciclos que son más largos, ciclos que son más cortos, y a lo mejor con las frases que te vienen en el libro te faltan o te sobran frases. Eso también te puede ayudar si haces tu registro menstrual, si haces tu diagrama, para ver si, por ejemplo, en teoría en el libro te toca una frase de la anciana sabia. Bueno, la anciana sabia no, porque en esta fase lo distinguirías, digamos, con la menstruación. Vamos a suponer que te toca un mensajito de la doncella, pero tú ya ves que no te resuena, que no te toca, y entonces vas a mirar la primera de la siguiente arquetipa que te toca, que sería, por ejemplo, la madre. Y tú dices, mira, este me resuena más, me gusta más. Posiblemente tú ya estés transitando a fase madre. Por eso es como muy importante también cuando escuchamos estos mensajitos, ver si nos llegan o no nos llegan. Entonces el procedimiento sería el siguiente. Cuando tú empiezas tu fase, digamos la que te corresponde según el mensajito, por ejemplo, la fase de la anciana sabia, tú encenderías una vela, según recomienda Miranda Gray, negra o roja, y lees tu mensaje y meditas sobre él. Cuando pases a la fase de la preovulatoria, pues encenderías una velita blanca para la doncella y lees tu mensajito diario. Con la madre sería la velita rosa, y con la hechicera una vela violeta púrpura. Por ejemplo, te leo una de las frases que viene con la diosa virgen de la primavera, que sería la doncella. Encenderías tu velita y vamos a suponer que estás en tu día 8 del ciclo, porque tú ya has pasado tu menstruación y estás en tu día 8 y tú lo vas registrando súper bien. Pues te diría el mensajito: acepto feliz las energías de acción, pensamiento y éxito de mi fulgurante virgen de la primavera. Pues por ejemplo, con esta frase te la puedes leer por la mañana y tomártela como un mantra, o a lo mejor hacer una meditación, conectar con tu doncella, con tu diosa virgen de la primavera, y dejar que ella te inspire. Eso ya lo puedes tú gestionar como a ti te parezca bien y como tú lo sientas. Y el libro termina con una serie de tablas para que tú puedas rellenar precisamente cuando estés en esas fases menstruales. Vendría a ser algo parecido al diagrama, pero es una tabla en la que te pregunta cómo te sientes. Entonces a lo mejor pues puedes marcar cosas que te resultan fáciles. Se las tengo por aquí, te las quiero mostrar. Algo así, ¿ves? Día del ciclo, en este caso sería del 7 al 13, porque más o menos es los días que dura. Esto es una cosa aproximada. Tú ya después, si ves que tu ciclo dura más, dura menos, pues tú lo adaptas, digamos, a ti, pero puedes registrar cómo te sientes a nivel mental, físicamente, emocionalmente, qué cosas te resultan fáciles, qué actividades te resultan fáciles hacer. Y digamos, lo tienes así pues con todas las diosas, digamos, con todas las fases del ciclo menstrual tienes tus tablitas. Este sería un equivalente al diagrama, pero en este caso puedes escribir y explayarte más. Entonces también depende de las ganas que tengas tú de hacer este trabajo creativo, de cuánto tiempo le quieras dedicar y demás. A nivel personal, es un libro que me resulta muy interesante. Me parece que es un libro práctico, que incluso tiene consejos que están muy bien y que de alguna manera va al grano. Es un libro que va mucho al grano. Entonces,
no es para leerlo como una novela, sino que es un libro como para tenerlo de trabajo, de autoayuda, de autoconocimiento, de exploración. Puedes hacer incluso, que me resulta interesante, en vez de leer un mensajito diario, pues a lo mejor te apetece hacer algo aleatorio. A lo mejor es agarrar el libro, mirar, digamos, los mensajitos que están en la fase de madre porque estás ovulando y hacer así con el dedo y a ver dónde te cae el dedo y leer ese mensaje. Es un libro muy versátil, que lo puedes utilizar pues para con lo que quieras, como tú lo sientas, como tú lo quieras integrar, pero para conocer las fases arquetípicas está muy bien. Incluso creo que es un libro apropiado para chicas jóvenes que empiezan en su edad menstrual y que quieran empezar a conocer a las arquetipas, porque tiene un lenguaje sencillo. No hay nada, digamos, en el libro que tú digas esto no lo puede leer una niña, no es apropiado. O sea que también podría ser un bonito regalo para una adolescente que está empezando su vida menstrual. A nivel estético también es muy bonito, está como muy cuidado. La portada es preciosa, luego por dentro también los colores, tiene ilustraciones muy bonitas, entonces lo hace como muy atractivo al libro. Y este tipo, claro, y este tipo de detallitos nos conecta mucho también con lo femenino a nivel estético, ¿no? Nos hace como agradable el querer leerlo y nos hace un poquito más llevadero también el tema de la menstruación. Nos ayuda de alguna manera a quitarle ese hierro y esa carga emocional que tiene la menstruación como algo feo, oscuro, porque es colorido, porque es alegre y porque a nivel visual es agradable, y eso es muy importante en temas de sanación, porque por ejemplo no es lo mismo a nivel emocional utilizar unas braguitas ancestrales de bisabuela con agujeros cuando menstruamos que comprarte una braguita cómoda pero bonita que te guste a nivel estético. Cambia mucho porque asociamos la menstruación a estar fea, a estar abandonada y a ponernos las cosas rotas, cuando es una fase de poder personal a nivel femenino muy grande. Entonces también es bueno como ayudarnos, acompañarnos y consentirnos en belleza, ¿no? Y entonces este tipo de libros con estas presentaciones tan bonitas ayudan mucho. ¿Qué no me gusta del libro? Hay dos cosas que no me gustan en particular. Y una tercera, pero es que forma parte un poco para mí del universo Miranda Gray, como te comentaba en la review de Luna Roja. Miranda tiene un toque un poco cursi para mi gusto, entonces hace que la energía femenina quede un poquito como moña, un poquito como blandorra. Le falta fuego para mí, es una energía a la que le falta sol, le falta yang, le falta esa energía, ese elemento masculino, entonces peca un poco para mí de flojo. Yo creo que la energía femenina tiene también sus altibajos a nivel energético con respecto a lo masculino, igual que hay energías masculinas que son más sensibles al recibir femenino. Es excesivamente femenino en el sentido cursi, entonces eso es algo que a mí me rechina. A mí me gusta, digamos, Miranda Gray, la leo, pero llega un momento en el que me empalaga. Y esto es una opinión personal, la respeto mucho, la admiro mucho, me he formado con ella, pienso seguir haciéndolo, pero para mí le falta un poquito de fuego. Por otro lado, este libro es básico. Y eso es bueno y es malo. Es bueno cuando necesitamos algo directo, algo concreto, y sobre todo cuando estamos empezando a adentrarnos en el campo del empoderamiento menstrual y estamos empezando a conocer a las arquetipas menstruales. Pero también es básico porque considero que aunque estemos empezando, el contenido tiene que ser de valor, porque si no, no vale la pena. Te pongo un ejemplo. En la parte en la que te habla de las actividades fáciles para las diosas, es decir, qué actividades son mejores para hacer en esta fase menstrual en la que me encuentro en función de la energía, cuando te habla de la diosa virgen de la primavera, de la doncella, como consejo te dice, entre otros, hacer un montón de cosas. A ver, sí, hacer un montón de cosas porque estamos en una fase de mucha actividad y de mucha energía. Pero me parece que ese consejo se podría haber puesto un poquito más currado, un poquito más elaborado, hacer un montón de cosas. Si pones en vez de hacer un montón de cosas, aprovecha para hacer actividades que luego tu cuerpo, tu energía no te permitan cuando estés en momento de reposo durante la menstruación, me parece más productivo. Pero poner simplemente esa frase de hacer un montón de cosas me parece un poco simple. Otro consejo que tampoco, bueno, sí, está bien, pero vale. Haz cosas por ti misma sin la ayuda de los demás. Sí, no.
Es cierto que es una fase en la que estamos más predispuestas a hacer cosas por nosotras y no necesitamos a lo mejor tanto de la ayuda de los demás. Pero me parece un poco vacío este consejo, porque muchas veces el no pedir ayuda o el tener una excesiva dependencia, porque a lo mejor hay una herida de abandono detrás de la historia personal de esta mujer, tiene un trasfondo, digamos, terapéutico muy profundo. Entonces ese consejo me parece un poco simple. Igual que el de un montón de cosas, pues a mí no me aporta nada. Me aporta el hecho a lo mejor de que estoy en un momento muy energético. Sí que es cierto que aunque tiene diferentes apartados, ¿no?, en los que te explica qué es mejor para hacer ahora, qué es peor, cómo puedes satisfacer, llega un momento en el que se repite. Al final acaba diciéndote lo mismo. Te acaba diciendo, pues por ejemplo, para la anciana sabia, ¿qué es mejor? Pues duerme y medita. ¿Cómo puedes satisfacer a tu anciana sabia? Durmiendo y descansando. Al final llega un momento en el que te dice un poco lo mismo. Entonces, cuando terminas el libro te quedas con la sensación de hay 4 cosas que son básicas, que son así fundamentales, y me quedo con ellas. Entonces se queda un poco pobre. Creo que, aunque es un libro que está bien pensado en el sentido de que vamos a lo práctico, podemos indagar un poco más, podemos dar un poquito más de información, ampliarla un poco más y de alguna manera dar más información de cómo son los arquetipos, porque se quedan un poco básicas, se queda un poco en el A, B y C. Por último, y esto es algo también que se lo he visto en otros libros y demás, hay una cosa que a mí no me gusta, y es que normalmente, yo no sé tú, yo no escribo en libros. Los libros de texto, cuando estoy estudiando lo que sea, sí subrayo. Pero yo en este tipo de libros, sobre todo son libros que yo los utilizo para trabajar en círculos de mujeres, en talleres, en consultas, yo no escribo en los libros. De hecho, normalmente suelo tener varios post-it y varias etiquetas para saber dónde están las cosas, pero no escribo sobre ellos. Me parecen muy interesantes las tablas que te mostraba antes, para poder anotar, digamos, la información de cada una de las fases, pero lo que no me parece bien es que dediques a esto 20 páginas. Que sea un libro que tiene, dice aquí, 122 páginas, y que lo que es el contenido, la información del libro, se termine en la página 94. O sea que de la página 95 a la 122 tienes la misma tabla repetida para las 4 arquetipas, pues un montón de veces. Fíjate en el grueso del libro. Todo esto que tengo aquí, la parte de abajo, son las tablas repetidas una y otra vez. Es mejor en este caso que hagas una de cada, y entonces yo me haré fotocopias o me las copiaré, porque no todo el mundo va a escribir en el libro. Además, escribes en el libro y cuando se te termina, ¿qué haces? Entonces lo veo un poquito de relleno. Y me parece engañoso que me digas que el libro tiene 120 páginas cuando tiene 94 páginas de lo que es información, digamos, sobre el tema de las diosas de la mujer. Entonces, ayuda, digamos, a que sea estético. Me puede parecer como qué bien, tengo un montón de tablas para rellenar, pero realmente, ¿quién escribe en un libro su información y demás? Porque después van a pasar los años y vas a decir, ay, mira, pues aquí tengo registrados 2-3 meses. ¿Y qué más? ¿Y el resto? Cuando se te terminan las tablas, ¿qué haces? Entonces la verdad es que lo veo poco práctico y, bueno, me suena como a idea de relleno. ¿Recomiendo el libro? Sí, lo recomiendo porque tiene una utilidad, digamos, para el día a día de manera cotidiana, que es muy interesante, y además porque es un esquema de lo que es el movimiento de las arquetipas menstruales. Para mí este libro es un poco el resumen práctico y esquemático de Luna Roja. Entonces, a lo mejor, dependiendo de cuánto te guste leer, de en qué momento estés de indagación contigo misma, de en qué fase del ciclo menstrual incluso, es un libro que yo lo leería más en fase doncella, quizás en Luna Roja, en una fase más hechicera. Te puedo recomendar este libro, pero bueno, sabiendo que seguramente relativamente rápido, en cuanto empieces a adentrarte en el campo del empoderamiento menstrual, del autoconocimiento menstrual y de tus arquetipos femeninos, se te va a quedar corto también. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si conocías el libro, cuéntame por comentarios qué te ha parecido. Si no lo conocías, cuéntame qué tal, si te apetece leerlo, si te apetece
no sé, ojearlo, adquirirlo. Te invito por supuesto a que te suscribas al canal, que compartas con quien creas que le puede interesar o que le puede gustar, y nos vemos, pues eso espero, en un próximo vídeo. Así que estés muy bien.